su palabra se cumple, sea como sea, porque ahí cada uno estaba tirando para su lado. Y así salen las cosas mal. Y sin embargo Dios... Pero llega un momento donde uno individualmente, no personalmente, que toma una decisión. Porque si estamos leyendo que ellos están bajo la ley, eso no me sirve. ¿Qué me sirve eso, en saber eso, que estaba en la ley? Que cada uno toma su decisión. Es que ahí el tema es la permanencia o no la permanencia. ¿Me entiendes? O sea, porque en el caso de Isaac él fue el único hijo y a él se le, bueno, el hijo de él con Sara y a él se le dio la bendición. En una parte dice, es la voz de Jacob la que me está hablando, pero es el olor del campo de mi hijo Esaú. Entonces estaba engañado. ¿Qué había pasado con Isaac? O sea, no había quedado en la permanencia. Y la permanencia no depende de nosotros, sino depende de Dios. Claro. Pero ahí toma una decisión. Entonces, si permanezco, si rindo mi voluntad, no rindo mi voluntad. Ah, no, chino, ¿sabe qué? Yo ya esa vaina no le entro. ¿Y qué pasa? Perdemos la comunión, caemos en la ley. Igual que Rebeca. A Rebeca se le dijo, el mayor servirá al menor. Pero mira lo interesante. El mayor sirve al menor, pero es una cuestión espiritual. Sin embargo, se traduce en eso, en esa plastilina. Pero Rebeca no le cuenta a Isaac, no le dice, oiga, Dios me dijo esto. ¿Por qué no le contó? Porque la relación es personal. Porque la relación es personal, exactamente. Claro. No está obligada a contarle. Dios le dijo. Entonces ahí están las cosas como que cada uno iba por su propia doctrina, vaya. Y ahí está el problema. Por su decisión. Cada uno toma su propia decisión y Dios se glorifica pasando por en medio de ella sin manipular, sin forzar, se cumple lo que él dijo. Así es. Y ahí se ve la magnificencia de Dios, la gloria de Dios, es decir, que Dios, es decir, no importa la situación en la cual uno esté o no esté, si es en la permanencia, no permaneció, pues él permaneció, él es fiel, él no puede negarse. Los dejó que hicieran, pero él actuó. Muy bien, esa es una buena expresión. Hagan lo que quieran. Claro, pero el que actuó soy yo. Y sin manipular, él pasó por en medio de todos. Exactamente, sí. Y glorificado. Tanto que en el 28, Dios autentica a través de Isaac diciendo las promesas. Y como Isaac no dice, pero espere un momentico, ¿cómo se va a ir para allá? Porque Rebeca dijo que se fuera para donde los papás. No. Eso que dijo Rebeca, lo dijo Dios también en ley, pero ahora lo está haciendo en libertad, en el amor. Isaac, y calladito, hablando Dios, porque no está hablando Isaac. Está hablando Dios a través de ese justo a través de Isaac. Bueno, versículo 6 al 9 del 28. Mal micrófono. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Malaat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Digo? No, hasta ahí está bien. Hasta ahí. Esaú, ¿cuál es la actitud de Esaú?
Es recordar lo que le dijo la madre, pero él va a hacer todo lo contrario a lo que le dijeron y esa decisión toma él como hijo de Dios y se va para el lado de Ismael a buscar una novia donde, o sea, todo lo contrario a lo que los padres donde no lo era que buena, Dios está diciendo. Pero donde no era bien vista. ¿Con base en qué está tomando las decisiones él? En el rencor. ¿En el rencor? Porque en el versículo 6, ¿qué dice? El 6. Lema, el 6. El 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Mira. Con base en el hacer. Con base en el hacer. Los sentidos, vio. De ahí sigue por la ley. Además que dijo que lo iba a matar. Ahora, ¿qué dice el mandamiento frente a la muerte? No matarás. No matarás. Pero él porque está diciendo... Porque le pertenece, está alineado con otro, está bajo el lazo. Está bajo el lazo. El que está en la ley está bajo el lazo de Satanás. Y es el que interesante, dice, el que está en la ley está bajo el lazo de Satanás. Puede estar en la ley, en la religión, o puede estar en la ley, en el mundo. Y estás en el lazo de Satanás. Sí, o en tu decisión en contra de Dios. Estás en el lazo de Satanás. Sí. Satanás cumple sus deseos a través de sus hijos, pero también de los hijos de Dios en desobediencia que están enlazados. Tal cual. Así mismo. Bueno, entonces fue y tomó otras mujeres. ¿Y contra quién se está desquitando? ¿Contra quién es eso? Es contra Dios. pero realmente ya no está contra Dios porque no hay comunión. Es contra él mismo. Exactamente, contra él mismo, sí. Claro, pues se daña él mismo. Sí. Sí. No, nosotros mismos nos dañamos cuando uno hace las cosas mal, exactamente, las consecuencias son malas. Es odio y todo eso es aquí, es para uno mismo. Ese rencor. Porque hay una separación, no hay comunión. Entonces ya es contra la humanidad, porque si yo me voy a vengar, yo lo voy a matar. Yo me vengo de mi papá y de mi mamá que les duela, pero se está haciendo daño él mismo. Y vamos a mirar más adelante eso, cómo soluciona Dios esa situación. Versículo 10 al versículo 15. Lee, Robert, porque se escucha el motor acá. No sé. Son muchos. Bueno. ¿Dónde vamos? ¿Dónde? Capítulo 28 del 10 en adelante, Robert. Génesis 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que había apoyada en tierra y se extremó, tocaba y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Se extenderá al occidente, a oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo
y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te la dejaré hasta, porque no te la dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. He prometido. Mira vos, para que haya hecho lo que te he prometido. 18 y 19, Robert, 18 y 19. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Bueno, entonces narra la historia de que llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había ocultado. Y lo puso como cabecera una piedra. Y tuvo un sueño. Y el sueño dice que hay una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, oriente, norte y sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces ahora va de camino y ve una visión. Dios le habla. Ahora, con lo que le está hablando, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está prometiendo? ¿Hay alguna promesa nueva? La misma, ¿O se lo afirma o la se que lo le dio confirma. a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob? ¿Merecía Jacob esas promesas? No. No, no merecía nada. Entonces, ¿esa provisión para quién es? Para él mismo. Para Dios mismo. Correcto, exactamente, porque es él con él. Y le habla de ese descendiente. En el versículo 13, versículo, aquí, Jehová está en lo alto, dice: la tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. No dice tus descendientes, sino tu descendencia. Y será tu descendencia. O sea, está hablando solamente de la promesa, como el polvo de la tierra. O sea, ¿cuántos creyentes? Porque está hablando de ese descendiente como el polvo de la tierra. Y la extensión por todo lado. Ahora, es Ahora, el interesante que versículo, dice, tu descendencia será como la arena del mar. O sea, hay muchos descendientes. No es que hay un remanente que sí, puede haber un remanente que le está creyendo, pero que son creyentes, que son salvos, son muchos. muchos, Como la arena como del la mar, arena y dice la como el Biblia. polvo, y Ajá, como el o sea, polvo, y eso es una como cosa las de Dios. estrellas, y las estrellas, que son Mira. millones y millones. Es decir, y la obra es completamente de Dios. Aquí solamente nos está contando parcialmente con ese pueblo que está levantando, pero él está trabajando en todo el mundo. Así mismo. Qué lindo, ¿no? Entonces, Porque está bien, bien específico, ¿no? Como de una persona en tu descendencia. En el final que dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. esa misma, en ti y en tu simiente. O sea que es personal, es de él, la simiente de él, la bendición de él, la promesa de él. Bien. En Gálatas 3:16.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Mira cómo ahí te Clarito, das cuenta que es una Amén, maravilla. buenísimo. Y ahora, quiten a Abraham, quiten a Isaac, quiten a Adán, quítenme a Claro. mí. La Está provisión. hablando por él y para él. Correcto, Dorita, correcto, exactamente. Es la provisión para él. Ujú. Bueno, regresemos al 28:16. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, ¿qué promesa le está haciendo ahí? Qué lindo, ¿no? 28, Una linda 16. promesa. Esa promesa es con él mismo y él lo está participando. Que él la va a cumplir. Exactamente. La situación es... Perdón un segundito que es aquí, ¿qué pasó aquí? O sea que cuando él dice, he aquí, yo estoy contigo, él está hablando con él mismo, con Dios, Dios Hijo. Correcto. Y lo no es con Jacob directo. Ahora, es interesante ver que la participación con el asunto del diseño de Dios para cumplir lo que él dijo no depende de la decisión del creyente. Correcto. Es Así impresionante. es. Por eso, aquí está Depende hablando... de la decisión de Dios, de él mismo. Pero vamos a mirar también la decisión del Hijo de Dios, o sea, del Sí, por participante. supuesto. Tenemos que esperar Claro. porque aquí Dios con Dios y está saliendo todo. Pero las decisiones que tomaron allá, Rebeca, Ya Esaú, son, sí. hay consecuencias. Ujú. Porque está huyendo. No debería ser así, Claro. pero igual. Pero está haciendo la decisión de Satanás, está tirando para el otro lado, no para el lado de Es Dios. decir, guiados en ese sentido de en qué termina, en peleas, en envidias, en amenazas de muerte. ¿Y qué sabiduría están empleando ahí? Sí, La de mundana, Satanás, total. porque todo lo que es malo es... La terrenal, animal, diabólica. Sí, Porque de ahí celos y contiendas, ahí está esa sabiduría que es la humana. Porque esta humana sigue siendo humana, pecador, y por ahí es donde el enemigo de Dios ataca para hacernos regresar a la ley y quedar bajo el lazo de él. Vamos a mirar cómo cómo reacciona Jacob a todo esto que ya nos enseñó Dios. A ver si es igual a la que nosotros estamos tomando. Versículo 16 al 19. Del 28, ¿no? Sí, señor. Despertó Jacob. leo, pero fíjate si se escucha el motor, no leo más. Y ¿Por qué no despertó cerrás Jacob... ¿Por qué no cerrás la puerta que está atrás tuyo, mami? No, si el motor viene de afuera. Sí, pero cerrá De la puerta de allá. atrás para que salga menos ruido. De atrás tuyo, atrás. Sí, pero no tiene nada que ver porque viene del frente, de allá. El ¿Cómo ruido. va a venir del frente? No es tu motor. De allá, si el motor está allá. Bueno, lo digo, y si escuchan el motor lo apago. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel,
y aunque Luz Almendro era el nombre de la ciudad primero. Bueno, entonces se despierta Jacob. ¿Y cuál es su expresión? Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Él es creyente? Sí. Sí. ¿Y cómo un creyente, de qué manera el creyente tiene que estar para saber que Dios sí está? ¿O de qué Estar manera? alineado. Y si dice que tiene miedo. Está con Satanás. ¿Y qué es el miedo? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. De la comunión. La ausencia de la comunión. Ya no está en comunión con eso. Es decir, la humanidad, por naturaleza, tiene miedo. Mirá que dice que, Sí. y dices, al ver eso, dice, qué terrible es este lugar. Claro. Al Mirá ver qué los ángeles que sensación. subían y bajaban por la escalera, dijo, ¿por qué decir qué terrible? Si es un espectáculo, es una maravilla. Exacto. Mire la diferencia en el lenguaje que Dios nos tiene y el lenguaje de Jacob. Luego dice que era de verdad terrible y que es la puerta del cielo, es decir, ya se hace figuras aquí en la mente humana. Y dice, se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella, y ahí mismo pone señales y señales, con la finalidad de poner visuales, porque está bajo la ley. Si estuviera en alineación, ¿qué hubiera hecho? Caminando, disfrutando de esa comunión. Ok, pero Estaría maravillado. O alabanza, ¿no? Alabanza, sí. A Dios. Pero en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, Cae de rodillas. ¿Va? Versículo 8 y 9. Génesis 12. 12, 8 y 9, sí. Bueno, puede ser desde el 7, 8 y 9. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar al Señor, y invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió caminando, continuando hacia Negev, y hubo hambre en la tierra. Entonces, y Abraham, ¿ahí? Hasta ahí, está ahí, sí. Entonces, ¿cuál fue la actitud cuando se le apareció, cuando le habló? Es interesante ver quién Después actúa de que ahí. le habló. ¿Quién actúa ahí? Sí, correcto, pero él ¿cuál fue el resultado? Exacto, un altar. Ajá. ¿Y el altar qué es? Dice, invoca a Dios. Pero para invocar a Dios, ¿qué se necesita? Conocer el Evangelio. Conocerlo. El Evangelio. Ese es porque aquí está la diferencia. Él hace un poco de señales, echa aceite, piedras, pero eso es físico. Y sí, si no está en comunión con Dios, no lo puede hacer. Exactamente. Y levanta piedras, hace edificios, todo eso, pero eso es físico. Mientras que aquí es un altar, invoca. Pero el que invoca es Dios, pero con un fundamento que es el Evangelio. Oír la palabra, creer, exactamente es el Evangelio. Y el Evangelio mismo es el que invoca. Entonces, volviendo al 28. Y el Evangelio mismo es el que invoca. Qué belleza. Claro, porque en la participación por creer en Dios, es el que edifica es Él, el altar. El que invoca es Él. Todo es Él. El otro está en la ley. ¿Sí? Entonces lo que edifica es una piedra
ve todo horroroso, ve un horror eso, que es un espanto del lugar o sea, todo es... ¿Qué cosa, no? Exactamente. Ahora leamos del 18 al 21. 18. No. ¿Hasta dónde leímos? Hasta el... 22. Hasta el 19 leímos. Ah, sí, ahora el 20 al 22. ¿Del 20 a cuánto? Al Al 22, del 28 más. Sí. E hizo Jacob voto diciendo. ¿Y escuchando? Sí. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Pero él vuelve a la ley de nuevo. Porque No, yo, él está Dios en la ley, está en la ley. Sigue sí, ahí pero ahí hablando. está. En ese sueño Dios le dice que te estaré contigo hasta que harás esto. Porque Pero ahí ¿qué entendió? ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Porque es que nosotros tenemos un lenguaje espiritual que Dios nos está revelando, pero él tiene miedo, hace un poco de visuales como para ver que sí, que Dios está ahí y que es la puerta del cielo. Y ahora con base en lo que Dios le dice en el versículo 16, y yo estoy contigo, te llevaré. Entonces, te daré. ¿qué propuesta le hace? Él está pidiendo. No, le está diciendo, claro, le está diciendo, él está pidiendo. Si yo vuelvo en paz, si yo vuelvo sano, entonces... Claro, él está pidiendo, será él no mi está entregándose. Le puso condiciones. De corazón. Exacto, la condición, sí, si lo haces, si me traes, si me llevas. Si claro, me das, todo es pedir. Entonces, si eso ocurre, o sea, primero me da eso, me comprueba, entonces yo decido, tú eres Dios. Claro, porque ahí está desconfiando, o sea, él no está seguro. Por eso, en la ley. Qué interesante, me hace acordar el hermano que dice, Señor, si yo lo veo y yo meto el dedo en su llaga, ahí voy a creer que él resucitó. Y vino Jesús y dijo, mete tu mano acá, tu dedo acá. Tomás, Dichoso aquel que cree y no, que no ve y cree. Claro. Dice, has creído porque has metido tu dedo acá. O sea, es lo mismo y es un hermano, pero está en la ley. Sí. Y Dios hablándole con amor, exacto. qué cosa hermosa. Está en el hacer. Porque yo también le dije, si no me enseñas con números, no te voy a creer nada. Mira. y le enseñó con números. Y le enseñó con números. Mira, qué bárbaro, ¿no? Entonces, y le hace un voto. Eso es una promesa. Y le hace una promesa a Dios. ¿Y se pueden hacer promesas a Dios? No. Eclesiastés capítulo 5. ¿Te acordás cuando fuiste caminando a Luján, cuando lo iban a operar a Gustavo, que fuiste caminando con la promesa, si Dios, Gustavo? Dios. Yo voy a caminando a Luján, que son un horror caminar a Luján. A una basílica. Dos veces hice eso, en las dos operaciones. Pero si lo sanaba, ¿no? Él se podía salvar, pero yo perdía las piernas ya. Yo ya no daba más. Qué suerte que no es por el hacer, Dios mío. Pero ¿cuándo lo entendés? Después. Sí, 5 años después. No, como... temblando llegué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Me puede decir? Ahora lo Jairito, digo, 50 años después. Así somos, igual yo soy. Es verdad. Sí. Del 1 al 6, Eclesiastés 5. ¿Qué capítulo? 5, Eclesiastés capítulo 5, del 1 al 6. Qué hermoso es Eclesiastés, me encanta. ¿Dónde está? Cuando fueres a la casa de Dios, después de Proverbios. ¿ya? Espérate, Robert.
Proverbios y después sigue Eclesiastés. Eclesiastés, ¿cuánto? 5. 5, 1 al Ajá. 6. 1 al 6. Vale. Cuando fueses a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír qué pasa para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la Léelo mucha de vuelta, ocupación léelo de viene vuelta más. No entendí bien. ¿El segundo o empiezo No, del primero? del principio. A ver. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer Ah, el ok. sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Qué belleza. Mira lo que Dios nos Porque de dice. la mucha, no, es una locura, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras de la voz del necio. Wow. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Bueno. Qué Clarito. bárbaro. Más Calladito estoy. claro, échale agua. Y es por la ley. Cierra tu boca. Claro, todo es Poquitas por palabras. hacer y hacer. Entonces, más No, vale que no hablen al pedo, dice Dios ahí. Lo impactante es que si le va a prometer algo, mejor que cúmplela. O sea, mejor no lo diga si no lo va a cumplir. Está buenísimo. Bueno, regresemos a Génesis. ¿Cuál es el verso, Jairo, que dice, elocuencia no tengo, pero conocimiento sí tengo? No soy elocuente en el hablar de tanta palabra, Ah, pero Pablo, sí tengo Pablo dice. conocimiento. Pablo Sí, dice. sí, ¿Quién sí. lo dijo? Para en Corintios. Ah, Dios, pero Dios, que habla, es el que habla ahí. Es que él no habla bien todo. ahora, qué interesante lo que leímos ahí, ¿no, Jairo? No, qué cosa hermosa. Porque en esa sed, cuando estamos bajo, o cuando estoy yo bajo el lazo de Satanás, o la ley, que es la ley de la humanidad, no es tanto en no maté, no les robé a este, no es tanto eso, porque en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice, que te enojas con tu hermano, o sea que lo compara igual que un asesino, o sea, que no lo puedo mirar así, porque ahí me puedo jactar creyendo que como no maté a nadie, no envidié a nadie, entonces Vos sos mejor que el otro. Pero a veces esa ley de la humanidad es en las cositas pequeñas. Son las cosas que cree uno que está haciendo correcto, o Dios me contesta mi oración, o Dios me contestó esa oración, y no es eso. Estoy todavía bajo la ley. Correcto. O sea que es a la verdad que es algo tan personal eso, ¿no? Bueno, vamos a leer del capítulo 29. Vamos a leer hasta el versículo versículo 9. Capítulo 29.
Sí, señora. Del 1 al 9. Ah, del 1 al 9. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abremos a las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Bueno, entonces, ¿a dónde llega? Llega al lugar. Ahora, ¿de qué manera está llegando? Porque se acuerdan el siervo de Abraham, cuando fue a conseguirle la esposa para Isaac. ¿Cómo llegó a él? ¿En qué condición llegó él? ¿Cómo era esa comunión con Dios? ¿Y qué pasó con su oración, que aún estaba orando y ya se le apareció ahí Rebeca? Y aquí, ¿en qué condición? ¿Cómo llega ahí a ese lugar? Está llegando por la ley, porque no está en comunión. Es decir, está siendo guiado por la ley hasta que Dios no lo regrese y nos va a ayudar a entender cuándo lo va a hacer regresar, con la finalidad de ayudarnos a entender que sí hay una decisión del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el de la permanencia, en la permanencia de Él. Y si no, pues obviamente, ¿qué clase de vida va a vivir? O por la ley, o dependiendo. Y aquí él no está dependiendo. Está completamente, y sí, llegó por la ley. Sí, es decir, como nosotros llegamos a una dirección, con los avisos, con el sol, con el east, con el west, etcétera, y ahí va físicamente. Pero ese siervo de Abraham, él llegó en completa dependencia, el que estaba dentro, y ese siervo dependiendo del que estaba dependiendo. En ese capítulo es una permanencia perfecta. Ahora, de todas maneras, Dios fiel, sea por la ley, ahí lo lleva a donde tiene que ir. Y hablan de ese pozo y que no abrevaban las ovejas sino hasta que hubiera pues hartas ovejas, y llega Jacob ahí y les pregunta: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos justo: sí le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y fíjese el idioma que están usando, porque si hacemos ese paralelo allá con ese siervo, él no le pregunta a nadie, sencillamente hablando con Dios, Dios con Dios le participa. Aquel a que yo le diga que me dé beber, va a su cántaro y también le da mis camellos, Señor, que esa sea la que me amo. Aquí, todo por la ley. ¿Conocen a fulano? ¿Está bien o está mal? Ahí está la ley. ¿Y qué dicen los otros? Está bien. Es decir, ahí se ve el diálogo, digamos, cuando uno está en la vida diaria. Sí, hay que hablar en ley con el que está en ley y con el que está en comunión. Nosotros tenemos un mismo idioma aquí y por eso estamos compartiendo. Y Dios nos está
enseñando y Dios es el que está hablando. No dejan que corran la piedra hasta que no tengan todas las ovejas ahí. Y dice que mientras hablaban, venía Raquel, porque ella era la pastora. Versículo, ¿cuál sigue? 19. El 10, ¿no? Vamos hasta el 6. Leímos hasta el 9. Hasta el 9. Sí. Sí, así, hasta el 9. Ahora vamos a seguir el 10 hasta el 14. Micrófono. Ya leí. Bueno, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Bueno, Labán a Jacob. Hasta ahí está bien. Bueno, se encuentran y realmente esa identificación de Jacob con Raquel, realmente porque pues son familia y llora y pues él se identifica y es como ella, encontrarse después de la pandemia, Jairo. una cosa así, sí, ya sin protocolo, sí. Algo dice, similar. Y Raquel entonces, ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa y le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán, después de que lo escuché, dice, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante... Fíjese que lo que están identificando es carne y hueso. No por la parte espiritual, porque la parte espiritual en el siervo de Abraham, él dice, no, yo quiero contarles, y les cuenta otra vez la misma historia, y esa historia, pues obviamente le está contando la historia a la familia, y él se inclina y adora a cada momento, es decir, y es él solito, no está diciendo que venga, oramos o venga, sino que él está hablando el idioma espiritual y el que se inclina y adora es el que está dentro. Y desde luego los otros contestan por la ley, que no podemos decir ni bueno ni malo. Versículo 15 al versículo, vayamos hasta el 30 y acabamos ahí. Jairo, me llama la atención en el versículo 9, porque dice que Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. O sea que ahí está, como la iglesia, como el pastor, que ahí tiene que guiar las ovejas, y son los que manda las ovejas, y Dios los guía. Y está en esa ley, está en esa cel tan... En ese oficio, ¿sí? En ese oficio. Correcto, muy bueno. Le damos entonces ahora del 15. Desde el versículo, sí, 15, vamos a leer hasta el versículo 30.
30. Sí, 15 al 30. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo a Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Laburó como perro para tener las 2 mujeres. Eso sí. Querés 2 mujeres te va a costar, le habrá dicho el otro. Imagínense, 7 años y le parecieron como unos 3 días, porque... Claro, estaba tan enamorado. Entonces, mire que en qué resulta Jacob, porque obvio, el tío no quiere que trabaje gratis ahí, pero ¿quién puso el salario? Claro, Dios mismo, porque era... Supongo que Dios, porque Dios hace todo. Sí, correcto, pero ¿fue Labán o fue Jacob? Fue Jacob. Labán. Puesta de las lenguas de Dios. Exactamente, sí. ¿Y cómo lo hizo? ¿Lo hizo en libertad, por amor o por la ley? Porque él se esclavizó él mismo 7 años. Él fue el que se puso. No le dijo, hubiera hecho 3 años. No, ¿usted cuánto me paga? No, él mismo se puso eso. Y trabaja los 7 años. ¿Y qué pasa cuando llega el día de su matrimonio? Hicieron la fiesta y ¿qué hizo Labán? Le trajo la otra. ¿Y eso por qué? Otra vez el engaño. Y porque, ahí claro, porque ahí se usaba de esa manera. Sí, pero es interesante, ¿no? Porque él le contó lo que el padre le había dicho. Que se case todo, pero el otro le dijo, sí, ok, pero son 7 años, 14 años que va a estar su hija ahí, en esa tierra. Lo hizo laburar como no perro. Se va a ir, no se va a ir la hija de ahí todavía. ¿Qué cosa? ¿Por qué le pasa eso a Jacob? Vamos a Gálatas capítulo 6, del 7 al 10. Gálatas 6, 7 al 10. Gálatas 6. Sí, señor, 7 al 10. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque estas cosas están escritas como ejemplo de la humanidad, ¿no? De esa alineación. Correcto.
para nosotros, sus hijos. como ejemplo para nosotros. Gálatas, ¿cuánto? 6, 7 al 10. 7 al 10. Ah, mira, wow. Ah, Ya con las primeras 3 no palabras. se engañe, a ver, ¿Qué no más? se engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. El espíritu. No, Sí, no, ahora, que el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su ¿ves? tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Mira vos lo que Dios dice. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo como el Qué Señor nos maravilla. guía. Entonces, cuando uno siembra engaño, ¿qué recoge? Engaño, Engaño. corrupción. Ahí está. Engaño, mugre, perdición, todo eso. ¿Y por qué no se da cuenta Jacob de eso? Sí. Porque está ciego, ¿no? Está en la ley. Sí, No, cierto. porque Ahí podemos está decir que durmió, en su está ley. durmiendo ahí espiritualmente. Sí, espiritualmente el Sí, justo está dormido. pienso que sí, El justo y el espíritu de Jacob están dormidos. están dormidos, sí. Y no hay palabra, entonces no entra alimento al espíritu. Por eso es Claro. solo la humanidad la que rige todo. Así mismo es. Hasta que Dios está tratando de traerlo todo el tiempo a la comunión. Pero vamos a mirar en qué momento es que va a llegar Jacob. Y Porque así es con nosotros, Mira. igualito. Dios no cambia. Es igual, igual. Si nos enfocamos en nuestras verdad. vidas personales, Dios nos duerme, nos despierta, nos guía y nos Y lleva él no se siempre a cansa Él. de buscarnos. Y él no se cansa de buscarnos. sí, vamos al libro de Oseas, capítulo 12. Oseas. Oseas, O sea, está, o sea, Homero. Oseas. Eh, Ya la Daniel, encontré. después de Daniel. Oseas, ¿cuánto? Hace la canchera mi mamá y tiene el telefonito, así cualquiera encuentra rápido. Ah, sí, claro. Pero yo si estoy con la Biblia, tiene que estar 15 días esperando que resuelva el problema. Así es muy fácil. Oseas, ¿cuánto? Capítulo 12, Capítulo 12. versículo 2 y 3. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Y el versículo 2. Doce, 12:2. 12. 12:12. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Acordémonos que él era un joven quieto que habitaba en las tiendas. Él no era, el hermano era el cazador, pero él no era pastor. Pero por buscar mujer se convirtió en pastor. Por la pastora. ¿Sí? Porque ella era pastora. Exactamente, regresemos al 29. Y como decimos en Colombia, gato por liebre. Ajá. Le da a Lea y resulta que el otro se levanta y ¿por qué me engaña? Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Eso cosecha. La vida de nosotros como creyentes está al frente de Dios. Si sembramos para el Espíritu, segaremos del Espíritu. Si es de la carne, pues Él es el que se encarga de siembra y cosecha, sea por la ley o sea por la ley de la libertad o del amor. Es interesante, ¿no? Porque dice en Gálatas
camina en el espíritu y no satisface los deseos de la carne. Correcto. Ahí está. Exacto. Ahora, Perfecto. Qué interesante que es. O sea, para que vea que Dios es siempre la misma enseñanza. La iglesia, Dios habla esto mismo en la iglesia, pero la iglesia está en la ley. Pero es la misma enseñanza, pero con otro enfoque, totalmente diferente. de ley. Claro. La ley. Porque mirá, dice lo mismo, pero es del enfoque. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo motivar a la iglesia para cómo es? Sí, cómo influenciar a la gente, un libro. Tal No, cual. ¿cómo engañar sí, algo así que tenía Jamí del libro ahí. Y este guerrillero. Ay, se lo dije a Jamí, Bueno, él me dio la llave de la oficina, yo podía entrar. Y ¿Para qué cómo pones- engañan y cómo hacen ¿Cómo? plata con la gente. ¿Cómo No, el manipular título, cómo manipular ofender, sin ofender. cómo manipular sin ofender? Era la palabra. Ajá. El libro. Qué está escrito. bárbaro. Es la palabra justa. La palabra justa es cabrón. Es así. Eso, Lo dice. Pero Ay, sí. Dios. ¿Y sí? Jairo, es una palabra bien común acá. ¿Así? Cabrón. Todo el tiempo. Todo el tiempo lo dice. Bueno. Luego, entonces le dice que trabaje otros 7 años y le dio a Raquel, pero trabajó ya 14 añitos por 2 mujeres. Y vamos a dejar ahí. ¿No habían otros 7 años después? Sí, es que faltan 3 veces 7. faltan 6 años más, porque son 20. Qué bárbaro. Bueno, compartamos y quedamos para la próxima clase del versículo 31, 29, 31 en adelante. Génesis 29. Sí, 31 en adelante para la próxima. Para la clase. próxima más. Sí, lo dejo así. Próximo viernes, sí. Yo no anota Robert. Ya lo noté. Es una maravilla, Jairo. Es algo, y Luis, algo muy bonito de lo que Dios nos está enseñando. Tengo unos videos, ¿no?, que guardé sobre el hacer de Dios en viendo una gente que lo ponen en YouTube así y salvan animales que están atrapados y no pueden salir. De otra forma mueren los animales, pero pasan gente. Había uno que estaba corriendo y vio un animalito grande, un animal grande con cuernos que estaba tan atrapado en un árbol que se iba a quedar y morir, sufrir hasta que muera. Y lo sacó y me puse a mirar y observar y yo dije, ese es el hacer de Dios, ese es el justo que atiende las necesidades de su animal, de su bestia. Claro. Y en ver eso tan maravilloso, y ahí había muchos otros videos más en cómo rescatan animales. Y viendo ese hacer de Dios, no sé dónde lo escuché una vez, que tal vez Luis lo escuchó también, no sé si fue en Granada, no sé dónde fue, pero alguien que dijo que la única persona que puede vivir la vida cristiana es el Espíritu Santo, o sea que es Dios mismo. Como dijo Cristian, la iglesia tiene esto, pero está enfocada, o la perspectiva es otra cosa, es en un hacer. Lo que estamos leyendo con Jacob, con Rebeca, estando en un hacer. Y ya vimos que esas cosas traen consecuencias. Ahí trae miedo, envidia, pleitos, conflictos, enojos. Y Dios me está mostrando algo muy bonito de Él y de ellos, para aprender yo cómo permanecer, para aprender cómo lo que es, porque mi mente siempre va a lo contrario. Y lo lindo es que en este conocimiento no quiero quedarme dormido, quiero inmediatamente ya creerle y entrar en la comunión y entrar en esa hermosura, ¿no?, en esa intimidad, caminando con Él.
Y ahí me tiene Dios, me tiene con el pecado. ¿Qué es el pecado? Porque cuando entiendo que es un pecador, esta semana lo compartí con Cristian y yo dije, qué cosa, ¿no? Por tantos años tan suave que uno dice, ay, sí, somos pecadores, o soy pecador, pero sin ponerle atención, sin ponerle qué significa eso ser un pecador. O sea que está muerto, está separado, es un enemigo de Dios por naturaleza. O sea que eso, y no puede hacer nada al respecto. O sea que eso implica algo, eso es algo. En decir que soy un pecador, estoy diciendo todas esas cosas. Y no soy yo que lo digo, es Él que me lo revela, es una revelación de Él y me lo participa. Y es una ley, hermosura de poder entender eso para creerle, porque Dios quiere, Él quiere que yo lo conozca. Y Él quiere que si me voy a jactar, que me jacte en conocerlo y entenderlo. O sea que hay un proceso ahí, hay un crecimiento que a la verdad es que es maravilloso entender que la historia y los protagonistas son ellos. Y el cumplimiento son de ellos, y como lo que dijo Cristian ahorita, en que esto nos sirve de ejemplo para no poder repetir eso con el conocimiento que Dios me da, para poder descansar en el descanso de Él, en el reposo de Él. Y lo encuentro maravilloso, maravilloso. Aún bajo la ley, lo encuentro maravilloso, porque es algo de Él. Pero no quiero quedarme ahí, quiero ir a esa comunión de poder participar. Ahí está, y no sos vos el que quiere, vos le crees, no soy yo, y es Él el que quiere. Él quiere que no dormamos, Él quiere que no... El que lo desea, el que lo desea y el que lo cumple es Él. Pero en sabiendo eso, quiero dejarlo con eso, en sabiendo esa verdad, me produce una felicidad que yo sé que por participación, nada más. Y es hermoso, es el gozo, porque el gozo es de Él, la tristeza de Él, el sufrimiento es de Él, el dolor es de Él. Y ya me está enseñando poquito a poquito, aprendiendo de esa maravilla, de esa verdad de Él. Muy, muy agradecido. Gracias, amén, hermano. Gracias, Jairo. Hermosas palabras, Robert, hermosos. Amén. Muy lindo. Nada, bueno, yo siempre tengo que decir lo mismo. Para cambiar de me apasiona, me deja, porque está bien, no es una palabra decir Dios es astuto, qué sé yo, pero lo hace con tanta, nos enseña de una manera tan hermosa, porque nos hace ver todas las realidades, todas las cosas que nosotros no lo tenemos en cuenta, porque uno a veces lee y está leyendo, pero no, lo dejamos porque leemos, pero lo que Él nos enseña y esas bendiciones que nos da, nos abre la mente para mirar las cosas de otra manera. Y es hermoso sentirse así, porque te cubre todo, te da la paz, la tranquilidad, te divierte, porque te divierte también ver hasta dónde nos deja llegar, y que no vamos a poder avanzar más de lo que queremos avanzar, porque nosotros no podemos hacer nada, tenemos que manejarnos porque todo lo maneja Él. Y bueno, hay que creer en Él, estar en una relación directa con Él, sentir que es mi guía, porque yo hablo todas las noches con Él antes de acostarme, y hablo como si fuera que hablara con Cristian o con Jairo, para mí es mi amigo, mi padre, mi hermano, mi todo. Así que es lo que yo siento. Amén, qué lindo, mamá. Y sí, porque siempre me maravilla, no sé ya qué decir, ¿viste? Me encanta, me encanta. Muy lindo. Bueno, sí, yo, amén. Está como yo.
Espectacular. Chris, muy sabio, poquitas palabras. Claro, ¿no viste que palabras. dice que no hay que hablar tanto? Más vale dejar que el espíritu te guíe. No, pero una maravilla. Dios es tan bueno. A ver, la buenura de Dios. Nos muestra todo el tiempo lo bueno que es Él. Sí, es algo hermoso. Lo bueno que es Él y disfrutar de Él y alinearme con Él. Eso es una barbaridad. No lo tomo. Yo no siento más ya una acusación de Dios porque sé que no lo es, obviamente. Pero Sí. Mía no. Es Él, es una belleza. Es Él. Y estar de acuerdo con Él, lo que Él dice. Así es. En Así mis es, errores hermoso. A mí La me verdad que impacta nos llena. lo que leímos ahí en donde le dice, pues no te dejaré hasta que haya llevado a cabo lo que te he dicho. Y esa promesa es a Cristo. Y no lo va a dejar, o sea, no va a dejar de Él cumplir su promesa. O sea, Él siempre permanece. Y algo que hoy día me mostró es que si caigo en la ley, estoy en el lazo del diablo. Eso fue impactante para mí hoy día. Fue tremendo. Y lo otro, con lo que tú dijiste, Cristo, o sea, el Espíritu es el que siembra. O sea, yo antes decía, tengo que sembrar en el Espíritu, entonces tengo que leer más la Biblia, tengo que orar más, tratar de estar en esa comunión, en ese esfuerzo de esa comunión, pero no es mi esfuerzo, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Y lo mismo que siempre ora, o sea, me impacta lo que dijiste, porque para mí también Él es mi amigo y es mi pasión, o sea, esa pasión es ese amigo que yo le pregunto hasta, oye, ¿cómo soluciona este problema? Tengo este caso, ¿cómo lo soluciono? Porque no tengo ni idea. Y él no sé, uno no está esquizofrénico para decir, te estás escuchando voces, pero Él te da las soluciones, o sea, Él da las soluciones y te dice, mira aquí, mira acá, mira acá, mira acá, y sale. Pues yo digo, wow, pero es Él. O sea, es Él en todo el caminar, es Él. Y obviamente que hay consecuencias. O sea, si yo decido no permanecer, hay consecuencias. No me doy cuenta de errores, no me doy cuenta de mi pecado, como le pasó a Jacob. No se dio cuenta de que se estaba acostando con la cuñada. ¿Cuándo te vas a dar cuenta con la cuñada? Cuando enseñábamos esto, allí en la iglesia o allá le decía, a mí, el olor de mi esposa, yo lo puedo sentir y yo puedo identificarlo. La primera noche. La primera noche también. Pero ¿cómo? ¿Con qué diferencia? No sé, es una cosa interesante. Porque si tiene otro olor, así me cuenta. Pero es precioso, o sea, esas cosas que tú te dices y viene una otra y no te das cuenta. Entonces, ¿quién ciega? ¿Quién nos duele? Sí, la ley, sí. ¿Quién nos duele? Sí. Tal cual. Pero muy no lindo. Y eso es para llevarnos a la comunión con Él. Qué cosa, ¿no? Porque dice Dios que si nosotros, no sé cómo lo dice, pero parafraseando, que Él nos va a meter para que hagamos cosas de las que a Él le desagradan. O sea, mirá vos, y es la ley. Claro, Dios, porque es Dios ley. Dios está controlando, está en la ley del mal, en la ley del amor, o sea, todo es Dios así, en tu decisión que Dios nos dio. Dios nos dio esa decisión. Qué cosa, ¿no? Eso es lo que yo digo, la sabiduría que tiene y cómo tiene la astucia de manejarnos de una manera tan hermosa que nos da la tranquilidad, que descansemos en Él. Sí. Amén. Sin palabras, realmente, gracias a Dios, porque de verdad no hay palabras para poder sacar de adentro lo que realmente es, ¿no? Solamente pues sí, hermoso, bello, no infinito, pero realmente no hay, son palabras que no les he dado al ser humano hablar. Entonces, así es, Jairo. Gracias al Señor por este tiempo. Amén. Un abrazo. Escuchame, ¿salieron a caminar? Hoy día no, anoche sí. Qué vago, mañana
Un ratito. Y mañana a las 6, ¿no? Sí. Sí. ¿La 6 bueno, a dónde? A las 6 de aquí y a las 7 de allá. sí. Ah, ok. Jairo, Ustedes Jairo, están en el horario de Nueva York también, ¿no? Ah, ok. Dime, Florita. Jairo está en Miami ahora, Él está en la Pero boca cómo de ratón. pasea este hombre. Boca de ratón, no la boca de león. Es Aquí en la tierra que fluye leche y miel. Es la Mirá cola qué de ratón y bárbaro. no la boca de león. Por todos lados Jairo anda, ¿eh? Qué bárbaro. Rodeando la tierra. Esa es la nube que lo lleva, la columna de fuego. Tremendo. Ah, oiga, Robert, pues aquí yo voy a aplicar para una cosa que se llama housing. Para que para un minuto esto, para. Para que no quede grabado. Espárate y. Ah, para. Un minuto.